Hoy presentamos Mishkan, capítulo 5. Dios es bueno y gracias por estar aquí esta mañana. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios, así que le pido que esté en pie nuevamente. Quiero leer este primer versículo. Sabe que como costumbre, en reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos de pie para leer el primer versículo de esta enseñanza el día de hoy. Es primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Algunos de ustedes lo han de conocer, es un versículo conocido. Dice primera de Pedro 2:9. Si usted no trajo su Biblia, puede acercarse con un cristiano que sí traiga. No es cierto. Gracias, Abby. En las pantallas está apareciendo este versículo. No se preocupe si no trae su Biblia. Recuerde que es importante que traiga su Biblia. Yo le invito a que traiga su Biblia cada domingo, que usted no solo lo vea en la pantalla, sino que además lo corrobore en el papel. Muchas veces se equivocan en poner la pantalla y digan: eso no está en la Biblia, eso no dice la Biblia. Corrobórelo usted en su propia escritura, pero además también tenga un cuaderno para tomar notas. Yo sé que es mejor un lápiz corto, un lápiz chiquito, que una gran memoria, así que mejor con un lápiz chiquito usted vaya tomando notas. Es muy importante lo que estamos aprendiendo. Dice primera de Pedro 2:9, pero ustedes, se está refiriendo a todos nosotros, son linaje escogido, real sacerdocio. Diga conmigo: real sacerdocio. Eso es lo que somos, fíjese. Somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero hay una razón: para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas, es decir, de nuestra pasada manera de vivir sin Él. Esas son las tinieblas, a su luz admirable. Su luz es su palabra. Cuando vivimos en su palabra, entonces estamos viviendo en la luz admirable. ¿Puede usted tomar su lugar, por favor? Y esta mañana yo quiero tomar los próximos minutos para hablar precisamente de los sacerdotes. Hemos estado hablando del Mishkan. Recuerde que la palabra Mishkan significa tabernáculo. Es esta especie de tienda grande de campaña que Dios le pide a Moisés que establezca. Y hemos estado aprendiendo de los diferentes utensilios que son los que usted ve en esta mañana aquí enfrente. El día de hoy no los voy a ocupar, pero quise tenerlos aquí enfrente para que usted los tenga presentes y no dejemos de tenerlos de alguna manera en mente, porque seguiremos hablando durante esta serie sobre algunos elementos. Pero esta semana el Señor me puso muy fuerte en mi corazón hablar sobre un elemento, una cualidad característica que los sacerdotes tenían. ¿Y por qué hablar de los sacerdotes? Lo acabamos de leer. Dios a usted lo considera un sacerdote. ¿Y qué hace un sacerdote? Bueno, un sacerdote era un intermediario, un intercesor entre el pueblo y Dios. Un sacerdote hablaba palabra de Dios. Un sacerdote daba consejo de la palabra de Dios. Un sacerdote era un apoyo, un regalo para el pueblo. Usted está llamado a ser un sacerdote, papá, o quien sea cabeza de hogar. Si a lo mejor eres papá soltero o eres mamá soltera, no importa, Dios te llama de igual manera a ser un sacerdote, a que ejecutes un sacerdocio en tu casa. Es decir, yo les tengo que decir que mi sacerdocio comienza con mi esposa y con mis hijos. Esa es mi prioridad, esa es mi iglesia, mi primera iglesia, y esa es mi principal prioridad. Después de Dios está mi esposa y mis hijos. Y en tercer lugar está mi servicio a Dios. Y esto es algo que usted debe tener en claro dentro de sus prioridades. Para usted lo más importante, el número uno debe ser Dios, porque ya lo enseña el mandamiento: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, que Él sea el todo de tu vida, es el primer lugar. Pero el segundo lugar es importante en tu vida también, que es tu esposa y que son tus hijos, es decir, tu familia. Y que como sacerdote estás llamado a ministrar tu familia. ¿Qué significa esta palabra ministrar? Muchas veces usamos esta palabra ministrar. Ministrar viene de ministerio, y ministerio significa servicio. Eso es todo. Servir. Es decir,
Yo como papá, como cabeza de hogar en mi familia, yo tengo que servir a mi familia. Yo tengo que testificar a mi familia que el que quiera ser grande tiene primero que servir. Entonces quitamos una faceta quizá no muy buena dentro de la cultura mexicana, este machismo donde el jefe de la familia es el papá, y sí lo es, pero entendemos mal y decimos todos me tienen que servir a mí. Todos me tienen que atender a mí porque yo soy el jefe de la familia. Eso es lo que dice el mundo. Pero lo que dice la palabra de Dios es que nos llama a ser sacerdotes, y un sacerdote era el que servía al pueblo. Servía de intercesor, servía de intermediario. ¿Qué significa intercesor? El sacerdote oraba por el pueblo. Es decir, llegaba a la familia Pérez y decía: tengo esta necesidad, y se la entregaba al sacerdote, y el sacerdote oraba delante del Señor: te pido por la necesidad de la familia Pérez, que tomes en consideración esta necesidad, esta petición. Estoy intercediendo a favor de la familia Pérez. No oro por mis necesidades, sino que oro por las necesidades de alguien más. Eso es ser un intercesor. Esas son parte de las funciones que hace un sacerdote. Y acabamos de leer aquí la carta del apóstol Pedro, que se los he comentado. Las dos cartas que le escribe el apóstol Pedro son cartas universales, epístolas, que quiere decir cartas. Son universales, es decir, estas dos cartas que él escribe son cartas, ¿qué quiere decir universales? Que están escritas para todo aquel que las pueda leer. Y nosotros esta mañana las estamos leyendo. Este capítulo 2, versículo 9 dice que ustedes, es decir, nosotros somos un linaje escogido, un real sacerdocio. Dios nos llama a nosotros a ser unos sacerdotes. Dice la palabra ahí, real sacerdocio. O sea, no cualquier tipo de sacerdote, sino un sacerdote que ministra en compañía del rey. ¿Sabía usted que cuando un rey tenía su reino, parte del reino que él ejecutaba era tener a su derecha, o tener en su corte real, tener un profeta y tener un sacerdote? Porque la acción que él ejecutaba tenía que ser guiada por el profeta y tenía que ser ejecutada y confirmada por un sacerdote. No es decir que el rey, muchas veces muchos reyes hicieron lo que quisieron y por eso así les fue, pero tenían que consultar al profeta y tenían que consultar al sacerdote. Entonces la función de un sacerdote es muy, muy importante. Además, escuche lo que dice el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículo 6, relacionándolo con los sacerdotes. Escuche esto: y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿Cuántos reyes hay aquí? Esos pajaritos son efectos especiales, no son verdad. Sí, pensé que era un grillito. No. ¿Cuántos reyes hay aquí? Bueno, todos tendrían que levantar su mano. Dios te está llamando a ser un rey. Pero ¿saben qué? Yo sé que tenemos la mentalidad occidental, nos dice que un rey es el que se la pasa sin hacer nada, el rey que nada más da órdenes, el rey panzón, el rey que nada más pide que le obedezcan. No. El reinado que Dios te está mandando a ejecutar es un reinado que tiene que ver con el futuro. Dice aquí el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis está hablando sobre el futuro. Dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios, su Padre. Por eso a Él se ha dado la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Sabía usted que parte del privilegio que vamos a tener si nosotros permanecemos en esta carrera es que cuando Yeshua venga, Jesús regrese por segunda vez, reinaremos con Él sobre esta tierra? Seremos reyes que juzgaremos sobre esta tierra. Quizás es algo difícil de entender por ahora porque no tenemos todo el contexto. En algún momento lo veremos, pero es parte de las funciones que realizaremos: ser reyes, pero también seguiremos siendo sacerdotes, que estaremos ministrando, sirviendo al Señor. Dios lo está llamando a ser un sacerdote. Y bueno, con esto en mente, con esta breve introducción respecto a los sacerdotes, había una cualidad importante que los sacerdotes debían tener, una cualidad física. Dice Levítico 21, versículo 5, versículo 6 también dice aquí: no deberán, escuche lo que Dios le pedía a los sacerdotes, no deberán afeitarse la cabeza.
ni recortarse la barba, ni herir su cuerpo como lo hace la gente cuando está de luto. Ustedes están consagrados a mi servicio, así que deben obedecerme siempre. Deberán ser, ¿qué? Diferentes, porque ustedes presentan el pan y las ofrendas que se queman en mi honor. Y hoy vamos a hablar de esta característica, de esta cualidad física de la barba de los sacerdotes. Y van a decir, bueno, va a empezar con que quiere que nos dejemos la barba. Yo no estoy diciendo eso. Simplemente vamos a ver aquí la explicación y la aplicación para nuestra vida diaria. ¿Cómo aplicó esto? ¿Sabe qué? ¿Por qué Dios le pide a que los sacerdotes se dejaran la barba, que no se cortaran el cabello, en el sentido de que no es que andaban todos greñudos? No. Específicamente el versículo aquí no, en español no lo traducen como tal, pero en el original hay una especie, algunos de ustedes lo han visto, como esos cairelitos que tienen los rabinos. ¿Los han visto? Esas se llaman guedejas, estas partes en las esquinas de la cabeza que se dejan crecer. Es como una señal de un voto, como una señal de pertenencia a Dios. Además de eso, su barba es una parte importante. La barba no se la recortaban, se la dejaban crecer. ¿Y por qué a un sacerdote le requerían tener la barba? ¿Sabe por qué? Porque la barba me habla de sabiduría. Diga conmigo sabiduría. Diga conmigo conocimiento. Diga conmigo madurez. Gracias por esos 3 que repitieron conmigo. Ahora traten de repetir todos. Sabiduría, conocimiento, madurez. Dios le dice al sacerdote, un símbolo de que tú tienes conocimiento, de que tú tienes madurez, es la barba. La barba cubre, es la cobertura de la boca, para que todo lo que abres esté cubierto de sabiduría, esté cubierto de madurez. Tu boca tiene que estar cubierta. Y me habla de la madurez en tu vida. Ahora no te preocupes si tú dices, no, yo estoy bien lampiño, a mí no me sale nada. No estoy hablando, en realidad no estoy hablando que tú tengas que dejarte crecer la barba. Lo que yo estoy diciendo aquí, porque las mujeres dicen, entonces nosotros que son, no quiero aquí mujeres barbonas. Sería muy chistoso. No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que necesitamos sabiduría. La sabiduría es totalmente práctica. Muchas veces hemos entendido, obviamente en la cultura occidental, que es donde estamos, donde vivimos, en nuestra cultura occidental creemos y escuchamos hablar a alguien que utiliza palabras increíbles y conoce un tema de una manera maravillosa y decimos, no, hombre, este cuate es muy sabio. No, es muy conocedor, tiene mucho conocimiento. ¿Sabes cómo conoces a una persona sabia? A una persona sabia la conoces en cómo trata a las personas. La sabiduría es relacional. ¿Sabe? Muchas veces yo vi personas que estaban aquí arriba hablando en muchas iglesias y hablaban con mucha sabiduría, pero cuando se bajaban del púlpito tú decías, ay Dios, mejor que se quede arriba, ¿no? Porque la sabiduría es relacional. No se trata de que yo lo hable aquí, porque yo puedo hablar aquí muy bonito, usted no se crea, lo que yo puedo decir aquí puede estar muy bonito, pero en realidad lo que debe de soportar mi vida es cómo me relaciono con los demás, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, cómo lo trato a usted. Esto es muy importante, créame que sí, porque en esta tierra no estamos aquí nada más, porque si sabe de qué se trata la vida se trata de relaciones. Por eso Dios dice, ámame con todo tu corazón, esa es una relación, pero después dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Esto cómo se llama? Relación. ¿Cómo vas a amar a alguien si no tienes una relación? Entonces a veces nos cuesta amar a ciertas personas porque no has tenido una relación. La vida en Cristo, la vida en Yeshua es una vida relacional. ¿A poco no Yeshua era relacional? Se relacionaba hasta con las personas que algunos de nosotros diríamos, ay no, yo no le hablaría, ¿no? Y Yeshua va y le habla a la prostituta, y le habla al borrachito, y le habla a los fiesteros, y le habla a los que supuestamente muchos dirían, yo no le hablaría. Pero Yeshua va y convive y está con ellos porque es relacional. Esto es sabiduría en su máxima
expresión. Bien, vamos a ver diferentes tipos de barbas esta mañana. Aplicación en la palabra de Dios. Yo me quedé maravillado porque entre más le rascaba, más encontraba aplicación de la barba y de la barba y de la barba. Y dije, gracias Señor porque tengo barba. Y bueno, no es cierto. Pero sí, en el sentido de que yo creo que quede establecido. La barba habla de sabiduría, habla de conocimiento, habla de madurez. Es la cobertura de tu boca. Recuerde que en nuestra boca tenemos un pequeño miembro, tan pequeño que es como un timón, y que como el pequeño timón de un barco mueve toda la embarcación, esa pequeña cosita mueve toda la embarcación gigantesca. Así nuestra lengua tan pequeñita, pero mueve en direcciones a veces muy peligrosas nuestra vida. Hacia dónde vas habla de cómo estás usando tu lengua. Si has llegado a puntos, lugares, situaciones donde tú dices, no sé cómo llegué, yo te tengo que decir, sí, la verdad es que sí debes de saber cómo llegaste. La verdad es que tu lengua tuvo todo que ver. A veces te has comprometido, a veces has hablado por hablar, a veces has usado mal tu lengua y te ha llevado a situaciones donde no tendrías que llegar. Y te falta cobertura en tu lengua, es decir, sabiduría, conocimiento de parte de Dios. Recordemos lo que dice Proverbios 18:21, que el poder de la vida y la muerte están en la lengua, y que nosotros vamos a comer del fruto de nuestra lengua. Es decir, quieres tener buenos días, quieres ver días buenos, dice el apóstol Pedro, pues refrena tu lengua de hablar el mal. Entonces la vida muchas veces no se trata de lo que está pasando alrededor, sino que tú decides cómo quieres que sea tu vida. Es decir, si tú usas correctamente tu lengua, tú decides cómo quieres que sea tu vida. Entonces si te levantaste y dijiste, ya salió el sol otra vez, ya usaste mal tu lengua. Ya está lloviendo, hay que ir a la iglesia, ya estás usando mal tu lengua. Entonces ese día es todo lo que haces ese día es es decir, es molesto porque abriste tu lengua. Entonces si te levantaste, ¿cómo te levantas el día de tu cumpleaños? Dices, otra vez mi cumpleaños. Que no, ¿verdad? Algunos están esperando la medianoche, ¿no? Están esperando porque justo se activa a partir de la medianoche, se activa a partir de este momento el día de mi cumpleaños. Así que está abierto durante 24 horas poder recibir regalos. ¿Sabe que cuando Dios sopló vida sobre el hombre, la palabra en hebreo que aparece ahí, soplar, es la palabra pe, que tiene que ver con boca? Es decir, cuando Dios se pone frente a frente con Adán, es decir, Adán todavía no tenía vida, ya estaba formado, y Dios se pone delante de Adán, él sopla sobre Adán. Al soplar Dios sobre Adán, le está dando una forma en la que él puede expresarse y ser diferente de los animales. Los animales eran seres vivientes, por supuesto, pero Dios no puso ese soplo sobre los animales. Los animales eran seres vivientes, pero no son seres que puedan expresar como lo hacemos nosotros. Los únicos que tenemos la inteligencia y facultad de poder hacerlo somos nosotros, y debemos de cuidar nuestra boca. Veamos la primer barba, la barba de Aarón. En Salmo 133, versículo 1 al 3, veamos de qué se trata la barba sacerdotal de Aarón. Dice el versículo 1 del capítulo 133 de Salmos, dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Versículo 2, atención aquí, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. Versículo 3, la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Dos cosas importantes sobre la barba sacerdotal, la barba de Aarón, y está totalmente enfocado aquí en el Salmo 133, es la armonía y la unidad. Son dos elementos que la barba sacerdotal me enseñan. Dice aquí que es bueno y es agradable que los hermanos estén juntos. En esta versión que leí dice, es maravilloso y agradable cuando los hermanos conviven en armonía. ¿Sabe que es difícil entender esto? Porque dice que es bueno y es agradable. ¿Cuántos saben que no todas las cosas pueden ser buenas y agradables?
a veces las cosas que son buenas no son agradables. Y a veces todo lo que es agradable no es bueno. Es decir, si me ponen a mí una ensalada de verduras ahorita en este momento, yo diría es buena, pero para mí no es agradable. Entonces, aunque no es agradable para mí, pero es muy buena. No todo lo bueno puede ser agradable, ni todo lo agradable puede ser bueno, pero hay algo que es bueno y agradable. ¿Y sabes qué es? Cuando convivimos en armonía. Y este es un punto medular dentro del crecimiento como colectivo Y7, como iglesia, como familia. Que tú como sacerdote procures y guardes la unidad, guardes la armonía en tu casa, en tu iglesia. Parte de tener barba es decir, cuando digo tener barba, es decir, que seas sabio, que tengas conocimiento, que seas maduro, es que sabes guardar la armonía, que sabes guardar la unidad, es importante. Dice que es como la unción, dice aquí el Salmo, es como la unción. ¿Saben qué es la unción? La unción era este aceite especial de olivo que tenía unas especies y que la metían en el cuerno, es decir, en el shofar. Usted conoce el shofar, este cuerno de carnero, lo metían ahí el aceite y lo vaciaban sobre el sacerdote. Así vaciaron el aceite sobre Aarón, que era el sumo sacerdote, y dice que empezó a bajar el aceite y llegó hasta su barba y bajó hasta su vestidura. Y dice la Biblia, así es cuando Dios envía bendición sobre su pueblo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Sabe? El puente entre la cabeza y el cuerpo es la barba. ¿Saben quién es la cabeza? La cabeza es Cristo. El cuerpo somos nosotros. Pero el puente entre la cabeza y el cuerpo son los sacerdotes. La barba del sacerdote es lo que conecta al pueblo con la cabeza, que es Cristo. Y esta unción dice que va bajando de manera que llega hasta el borde de sus vestiduras. Y después pone otro ejemplo, dice es como el monte Hermón, que cae el rocío sobre el monte Hermón y baja hasta el monte Sión y lo refresca. Dice que la armonía, la unidad es refrescante, que produce que pueda reverdecer el monte Sión. El monte Sión está abajo, el monte Hermón está arriba, y cae el rocío sobre Hermón y empieza a desparramar sobre el monte Sión. ¿Se da cuenta la alusión? Que cuando nosotros procuramos vivir en unidad y vivir en armonía, Dios envía bendición sobre nuestra familia, sobre Colectivo 7. Y yo quiero pedírselos, familia, busquemos siempre estar en armonía, busquemos siempre estar en unidad. ¿A qué me refiero? Busquemos siempre estar juntos, busquemos siempre caminar juntos. Hagamos a un lado las cosas que nos dividen o que nos hacen ser diferentes y busquemos siempre caminar en armonía. Este es un elemento que también tú debes de practicar en tu casa, papá, mamá, con tus hijos, en tu matrimonio, caminar en armonía. Hay muchos matrimonios que tienen problemas porque hay una competencia, creen que se trata de una competencia, y si los dos trabajan, a ver quién gana más o a ver quién es el que toma las mejores decisiones, y si se equivocó el esposo se burla la esposa, y si se equivocó el esposo se burla sus hijos. Entonces a veces hay competencias y hay situaciones. Busquemos la armonía. No puede haber bendición en nuestro hogar porque no hay armonía. Tú debes de ser una persona que dice, a ver, tranquilos, vamos a hacerlo en unidad, vamos a hacerlo en armonía. Somos un equipo, somos una familia. Esto me habla la barba sacerdotal de Aarón. Hay más bendición cuando cuidamos la armonía. Mis amigos, necesitamos pelear, pero por la unidad. Necesitamos pelear, pero por vivir en armonía. Cuesta. La armonía cuesta, y por eso hay que luchar. Vayamos a la siguiente barba, la barba de David. Me llama la atención la barba de David. Yo no había pensado en David con barba. Yo me acuerdo del personaje de Richard Gere en esa película del rey David, y no lo vi con barba, pero aquí el salmista, la Biblia me dice que tenía barba. Y dice 1 Samuel 21, versículo 13. Todos sabemos que el rey David, antes de ser rey, fue perseguido por Saúl. Saúl le tenía envidia porque David era, además de que era más guapo,
era más sabio, Dios estaba con él, Dios le daba victorias y David se volvió sumamente popular. Y entonces el rey dice, la gente ya no me ve como su autoridad, ahora ven a David. Entonces lo empieza a perseguir. Dentro de esas muchas veces que se escapa David de morir en manos de Saúl, él llega con un rey filisteo. Ahora, ¿cuántos saben que los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel? Y David no le queda de otra más que llegar a territorio filisteo, territorio enemigo, y se le ocurre una idea. Dice, no voy a llegar así nada más con el rey filisteo, porque si me ve, me va a agarrar y me va a matar. Entonces lo que a él se le ocurre es decir, me voy a hacer el loco. Dice, para que no me atrape, para que no me diga nada, me voy a hacer como que estoy loco. Escuche lo que dice aquí. Y se fingió demente, dice esta versión, ante sus ojos, y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barba. ¿Se imaginan a David haciéndose loquito? Le está cayendo la baba por la barba. Se está haciendo, ya sé que me están imaginando a mí, no me vean así, todos están viendo. No voy a soltar baba, bueno, sí, a veces, pero está soltando baba de que está haciéndose el loco delante del rey. Entonces el rey Aquis dice, no, este cuate está bien loco, ya ni caso tiene hacerle daño, ¿no? Ya lo perdimos. Entonces se cumple el objetivo de David, pero se hace el loco para pasar por alto lo que estaba sucediendo. Y esta es la barba de David. La barba de David tiene que ver con hacerte el loco, con pasar por alto muchas veces la ofensa. Qué interesante. Qué interesante lo que David nos está enseñando. Dice aquí, sabe que este problema de las ofensas no es nada nuevo. ¿Sabe que el apóstol Pablo enfrentó este mismo problema con la iglesia de Corinto? ¿Sabe que la iglesia de Corinto fue la iglesia que más problemas le dio al apóstol Pablo? Usted sabe que el apóstol Pablo escribió muchas cartas a diferentes iglesias, y él escribe esta carta a Corinto porque saben que eran una iglesia, pero de repente había problemas en la iglesia. Es decir, yo tenía problemas con Juanito y le decía, no, Juanito, a ver cómo vamos a arreglar este problema, pero no se va a quedar así. A ver, voy a mandar a traer un abogado, a ver, tráiganme el abogado, a ver. Y le metí yo una demanda a Juanito porque teníamos problemas, y hasta que no nos arreglemos aquí. Imagínense, había demandas dentro de la iglesia. Había muchos problemas. Entonces el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. Escuche esto: el hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros, dice el apóstol Pablo, es en sí una derrota para ustedes. Es decir, es vergonzoso. ¿Cómo puede ser posible? Dice, ¿por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? ¿Qué estás diciendo, Pablo? Eso va contra mi personalidad. O sea, ¿tú quieres que me deje? O sea, ¿tú quieres que pierda? ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Si yo aquí soy García. ¿Hay Garcías aquí? Yo soy García. Así sí hay una García ya. Si yo soy García, no me voy a dejar. ¿Cómo crees que me voy a dejar? Y el apóstol Pablo dice, ¿y qué pasa si pierdes? ¿Y qué pasa si dejas que pase de largo eso? ¿Sabe qué significa? Usted lo sabe, algunos de ustedes lo saben, lo recordarán cuando celebramos la fiesta de Pascua, Pesaj. ¿Qué significa Pesaj? ¿Alguien se acuerda qué significa? Muy bien, una estrellita para el joven de allá. Pasar por alto. ¿Saben qué fue lo que hizo Dios con nosotros? Dios dice, lo voy a pasar por alto. Ustedes me deben mucho. Es más, ustedes ni deberían de estar vivos. Deberían de estar bien muertos en sus delitos y pecados. Pero Dios dice, los voy a pasar por alto. Y sabe que a veces en la iglesia nos cuesta trabajo pasar por alto esas situaciones. Me daba mucha risa, pero hace muchos años yo recuerdo en la iglesia de mi padre que empezaba la alabanza, y había un hermanito que llegó con su Biblia, llegó temprano, llegó y puso su Biblia en el lugar y empezó a cantar al Señor, y en eso se fue al baño, estaba la alabanza, se fue al baño, y cuando regresó ya había una hermana que había quitado su Biblia y ya estaba en su lugar, y la hermana ve que viene el hermano, y la hermana cierra los ojos y hasta se voltea, empieza a cantar,
Y el hermano se queda así como que mi Biblia, mis cosas. Y yo me acuerdo mucho de eso porque yo desde el lugar donde yo estoy cantando, mis amigos, se ve todo. Entonces yo muchas veces veo muchas historias que ustedes no ven, pero yo aquí estoy viendo todo, parece que no, pero estoy viendo todo. Y entonces yo vi la cara del hermano como que se desencajó. Yo creo que le iba a echar bronca, pero se aguantó. Entonces tomó su Biblia y se fue a sentar a otro lado. ¿Sabe qué gran lección? Déjalo pasar. Déjalo pasar. No siempre tienes que caer en confrontaciones. Muchas veces nuestro temperamento es confronta, no te dejes, confronta. Porque muchas veces así nos educaron. No te dejes, ándale y pelea, porque eso es justo. Yo sé que lo que le pasó a él era injusto. Pero si él se pone a pelear y se pone a confrontar, ¿sabe qué? Pierde la bendición la hermana que está cantando, pierde la bendición él que también estaba cantando, y todos pierden. La iglesia pierde, se hace un escándalo ahí y se divide por situaciones tan tontas. ¿Sabe? Eso le puede pasar aquí y a lo mejor le ha pasado. A lo mejor usted dice, es que quiero que esta sea mi silla, y a lo mejor se la quitaron y se la cambiaron, y quieres hacer pleito por una silla y quieres echar pleito por aquello que esto está bien, aquello que te lo habías puesto ahí y te lo quitaron. No hagas pleito, no hagas confrontación. No siempre tienes que confrontar, mejor pásalo por alto. Eso es tener barba. ¿Qué hizo David? Hacerte loco. Escuche esto: demencia o defensa. ¿Sabes? Yo le he dicho muchas veces a los matrimonios, ¿qué prefieres? ¿Ganar el punto con tu esposa o tener un día en paz? Tú escógele. Y algunos dicen, no, es que está mal y entonces, bueno, pues ponte a pelear y a ver cómo te va. Todo pasa, ni arreglas nada, nunca vas a ganar. Perdiste tu paz, perdiste la armonía, todo se volvió mal, tuviste un mal día. Y mejor que dices, voy a dejarlo pasar. No pasa nada. Por tener un día en paz, por vivir en paz, no pasa nada. Lo único que tienes es un orgullo herido. Lo único que tienes es un orgullo raspado, talloneado. Pero no pasa nada. Nadie se ha muerto de tener orgullo raspado ni rayoneado. No pasa absolutamente. Más que el orgullo a veces es muy fuerte y dices, no lo tolero, no lo soporto. Sí, pero eso se llama orgullo y eso no te hace bien. Es mejor que te lo sigan machucando, te lo sigan aplastando y que te lo quiten, porque el orgullo te puede provocar muchos problemas en tu vida. Colectivo 7 te lo quiero decir. David sufrió mucho rechazo. Ustedes saben que era el pequeño de 7 hermanos, y como pequeño lo mandaban a hacer lo que nadie quería hacer. Y lo logramos ver entre líneas cuando su padre presenta a todos sus hermanos y se le olvida presentar a David. Si no es que porque le pregunta el profeta, oye, ¿y ya no tienes otro hijo? Y dice, sí, hay otro que está allá cuidando las ovejas. Hace como que diciendo, sí, por allá tengo otro hijo. No era valorado, quizá era rechazado por sus hermanos. ¿Recuerdan cuando David va a la guerra? Por sus hermanos están en la guerra y su papá lo manda a dejar el lunch. Dile, vete a dejarle el lunch a tus hermanos. Y ahí va David, contento a dejar el lunch a sus hermanos. Sus hermanos están en la línea de batalla. Supuestamente no están haciendo nada, son un montón de cobardes. Están ahí en la línea de batalla. Y llega David y le dicen a David, ¿tú qué haces aquí? Vete para la casa. No eres más que un mocoso, quítate de aquí, ¿no? Entonces tratan de evadir a David. David sufre ese rechazo, David sufre todas estas molestias o carencias y las pasa por alto. Y no encontramos a un David traumado en la edad adulta porque su papá no lo quería, su mamá no lo quería, o sus hermanos le hacían el feo y por eso está traumadito. No. David es el flamante rey de Israel. Todo lo que hizo David, todo lo que nos dejó, entonces, ¿por qué? Porque pudo lograr pasar en alto todas estas situaciones. Si tú eres una persona que eres aprensiva y que todo te lo comes, es que si tu nuera, que si tu yerno, que si tu hijo, que si tu hija, que si tu esposo, que si el vecino, que si el perro, que si la tienda, ¿sabes cómo terminas? O sea, vienes cargando una bola de cosas atrás. Y yo le decía la otra vez a una persona, ¿y sabes qué? La persona que te ofendió, la persona que te hizo algo, ahorita está en su casa bien tranquila tomándose un café. Y tú estás aquí todo enojado, todo angustiado, todo amuinado, todo trabado.
Y la otra persona está bien tranquila echándose su cabecito y tú estás, porque tú decidiste engancharte. Tú decides, colectivo 7, o te enganchas, demencia o defensa. O te haces el loco o quieres armar aquí tu defensa y poner todo en claro. ¿Saben? Cuando Yeshua fue a la cruz, dice Isaías, que él fue como un cordero mudo. Él no abrió su boca. Jesús tenía mucho que decir. ¡Ey, me estás jalando! ¡Ey, me estás escupiendo! ¡Ey, me estás golpeando! Yo soy el Hijo de Dios. Y Yeshua dice, él no abrió su boca. Pero nosotros. Barba número 3. Veamos la barba de un profeta, la barba de Ezequiel. La barba de Ezequiel en el capítulo 5, versículo 1. Recuerde que tenemos agüita, si usted gusta tomar agüita, si empieza a sentir estragos del calor. Dice Ezequiel 5, versículo 1. Y tú, hijo de hombre, toma una espada afilada, tómala y hazla pasar sobre tu cabeza, sobre tu barba como navaja de barbero. Toma luego una balanza y divide el pelo cortado. ¿Sabe que esto era una gran afrenta? Para un sacerdote, para un profeta, que te cortaras tu barba era una afrenta. Y sabe que Dios toma a un hombre como Ezequiel. Ezequiel en hebreo es Yehezkel, que significa Dios es mi fortaleza. Todas estas terminaciones con el prefijo, más bien sufijo el, como Ezequiel, como Daniel, hablan de Dios como algo. Entonces Yehezkel es Dios es mi fortaleza. Y Dios escoge a Ezequiel para que su vida fuera como una señal para el pueblo. Es decir, que todo lo que le pasara a Ezequiel iba a servir como un ejemplo para el pueblo. Entonces Dios escoge a Ezequiel y le dicen, te voy a decir que te pases una espada por tu cabeza, es decir, que te rapes y además pases navaja sobre tu barba, que te cortes la barba. Y eso ya era una afrenta para él. Y entonces cuando el pueblo lo ve, dicen, Ezequiel se quitó la barba, el profeta se quitó la barba y se rapó. ¿Por qué hizo eso? Y saben, Dios le dice, porque cuando te pregunten tú les vas a decir, así ustedes han sido despojados de la sabiduría, del conocimiento, del entendimiento, se han olvidado de mí. Así como yo ya me quité mi barba, dice Ezequiel, así ustedes se han olvidado de Dios, así ustedes se han quitado de Dios su sabiduría, se han quitado de ustedes el conocimiento. Entonces lo que estamos viendo aquí es que la barba de Ezequiel es una barba de advertencia. La vida de Ezequiel era una advertencia para el pueblo. Su barba me habla de una advertencia. Y dicen, ¿cómo es posible que ustedes no tengan sabiduría? ¿Cómo es posible que ustedes no tengan conocimiento? ¿Cómo es posible que se hayan olvidado de Dios? ¿Qué acaso no tienen entendimiento? Dice Ezequiel. ¿Sabía usted que dentro de los animales que Dios creó hay un animal al cual Dios no le dio entendimiento? La avestruz. El libro de Job me enseña que de entre todos los animales, uno de los animales más tontos es la avestruz. A mí me dio mucha risa. Yo dije, ¿cómo? Yo traté de leerlo en muchas versiones y yo dije, ¿por qué razón? ¿No? Job 39:17 dice, porque Dios le ha hecho olvidar la sabiduría y no le ha dado su porción de inteligencia. ¿Por qué razón Dios no le da sabiduría al avestruz? Y empieza a hablar del avestruz, que los otros animales protegen con sus alas, las otras aves protegen con sus alas a sus polluelos, y la avestruz la pone entre sus pies a sus huevos, pudiendo ella pisar sus propios huevos. Según ella se protege metiendo la cabeza en un hoyo. Gran protección, ¿no? Su cabecita de este tamaño y su cuerpo enorme lo deja todo desprotegido. Pero Dios no le dio entendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? A usted Dios le dio entendimiento. La avestruz, aunque le digamos y le expliquemos, no va a entender. Pero Dios utiliza eso para decirnos, a ustedes les he dado entendimiento. Y cuando les doy una advertencia, tengan cuidado de poner en práctica, de poner por obra la advertencia que les estoy marcando.
El sabio Salomón escribe que el avisado, el que tiene barba, ve el mal y se esconde. Pero dice que el insolente o el necio se da cuenta y aún así se queda ahí y pasa el daño y lo destruye. Es decir, si Dios te está advirtiendo de algo en tu vida, no le juegues. Si sabes que hay cosas que son débiles en tu vida, no juegues con fuego. Si sabes que hay lugares donde no tienes que estar, no juegues al héroe. No me salgas como aquel joven que me dijo: es que le quiero ir a predicar a mis exnovias. Y dije: no, qué gran corazón tienes, no, hombre. Hombre, es un hombre de Dios. Dije: no. Qué bárbaro, qué sabiduría tienes. Es que ellas también necesitan de Cristo. Dije: no, sí, claro, pero tú no vas. Eso no es sabiduría. Estoy dando un ejemplo muy burdo, muy X, pero tú sabes de tus debilidades. Nadie cae de la noche a la mañana. Muchas veces cuando caemos en pecado es por algo que se vino trabajando y Dios en su gran amor nos previno: ten cuidado, no sigas viendo eso. Ten cuidado, no sigas hablando con tal persona. Pero nosotros decidimos seguir haciéndolo y seguimos cavando un hoyo o serruchándonos la silla, y cuando menos nos damos cuenta caemos. Pero no sucede de la noche a la mañana. No es decir, te levantaste hoy y ya caíste en un... No. Fue algo que se estuvo trabajando. El pecado no llega así nada más. El pecado llega y entra por los ojos y después da a luz una idea en tu mente. Después buscas la manera de hacerlo. Esto es pecado. Lo das a luz, lo haces. La advertencia que el profeta Ezequiel les está diciendo aquí: atiendan a la advertencia. Así como yo he sido avergonzado al quitarme esta sabiduría, ustedes quedarán avergonzados también. Siguiente barba, la barba de Esdras. Esdras capítulo 9 versículo 3 y versículo 4 dice Esdras: cuando oí de este asunto, rasgué mi vestido y mi manto, arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté atónito. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados, y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. Wow. Mientras que la barba de Ezequiel me habla de una advertencia, la barba de Esdras, usted debe saber que el libro de Esdras y el libro de Nehemías es un solo libro. En nuestro canon aparecen como dos libros, pero en el antiguo, en el Tanakh, en la Biblia hebrea, solamente es un libro. Tienen que leerse juntos, Esdras y Nehemías, porque ambos trabajaron juntos en la restauración de Israel. Recuerden que Israel es llevado cautivo por desobedecer a Dios. Dios permite que los lleven cautivos a Babilonia durante 70 años. Después de esos 70 años, alguien como Esdras y Nehemías sienten en su corazón regresar y restaurar la nación. La nación está hecha a pedazos, toda destruida, y dicen: hay que restaurar Jerusalén. Entonces tanto Esdras como Nehemías empiezan a trabajar por la restauración de Israel, y viene mucha gente con ellos de regreso del exilio y empiezan a restaurar. Recuerden que vienen saliendo del exilio, pero a pesar de que vienen saliendo del exilio, ¿qué creen? Vuelven a ser infieles a Dios. La razón por la que estaban en el exilio había sido su infidelidad a Dios, y regresan a Jerusalén y vuelven a ser infieles a Dios. Entonces Esdras, que está guiando la restauración de Jerusalén, dice: me senté atónito. Dice: no lo puedo creer. Dice: se empieza a cortar el cabello Esdras en señal de luto, se empieza a cortar la barba y dice: no lo puedo creer. Se supone que ya habían aprendido la lección y ahora que regresamos, otra vez están en infidelidad. No lo puede creer Esdras. Sin embargo, Esdras y Nehemías esforzaron sus manos para restaurar Jerusalén. ¿Saben qué me habla esto? Me habla de una barba de restauración. La barba de Esdras me habla de una barba de restauración para los que están caídos. ¿Sabe qué es lo que dice el libro de Gálatas en el capítulo 6 versículo 1? Dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que tienen barba o que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad.
Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Si tú tienes sabiduría, si tú tienes conocimiento, te quiero decir algo. Dios también te llama a restaurar a otras personas. Si tú sabes de alguien que no está buscando a Dios, que a lo mejor estaba buscando a Dios y que ahorita se alejó, a lo mejor por esta pandemia se enfrió, se volvió apático, se volvió frío, no quiere saber nada de Dios, ¿sabes? Dios te dice, ve y restáurale. Tú que eres espiritual, tú que tienes barba, ayúdale, llámale, apóyalo. Y dice el apóstol Pablo, y ten cuidado, porque si a él le pasó, también te puede pasar a ti. Ten mucho cuidado. Saben, es mucho más fácil criticar, es mucho más fácil juzgar y decir, uy, no, sutanito ya está bien perdido, no, ya se perdió, no, ya déjalo, pobre de él. Es mucho más fácil hablar, es mucho más fácil juzgar que restaurar. Ten cuidado. Dice, tú que eres espiritual, también te puede pasar a ti. Es decir, hoy estás aquí sentado, pero algo puede pasar, no sé, Dios no lo quiera, y puedas enfriarte, puedas molestarte con la iglesia, puedas molestarte con Dios, puedas molestarte hasta conmigo, principalmente, y enfriarte, alejarte de Dios. Y puedas caer en la condición que a lo mejor antes juzgaste. Mis amigos, no juzguemos a otras personas solo porque pecan de diferentes formas que nosotros. Lo voy a decir otra vez. No juzgues a otros solo porque pecan de forma diferente que tú. Porque, ¿qué creen? Todos pecamos. La iglesia está llena de pecadores, yo soy el primero. Y nadie puede decir que los que estamos aquí no somos pecadores, todos somos pecadores. Entonces, vamos a ayudar al que está caído, vamos a ayudar al que está atorado. Vamos a edificar. Yo no sé, a lo mejor te está viniendo a la mente alguien, algún familiar, algún amigo, algún conocido que tú sabes que ahorita no está buscando de Dios ni estuvo algún día. Es más, incluso a lo mejor hasta servía a Dios y no está. Regálale una llamada. Háblale. Este es el momento. Bueno, no ahorita, pero saliendo. La barba de Amasa. ¿Quién es Amasa? Les explico un poquito. La barba de Amasa, número 5. Ya voy a terminar. La barba de Amasa. ¿Quién es Amasa? Amasa es, digamos, el ministro de defensa del rey Saúl. El rey Saúl tiene su ministro de defensa que es Amasa. Tiene un nombre chistoso, ¿no? Amasa. No le pongan así a sus hijos. Amasa. Entonces, David también tenía su propio ministro de defensa que es Joab. Digan conmigo Joab. Digan conmigo Amasa. Entonces Amasa es el ministro de defensa del rey Saúl. Joab es el ministro de defensa del rey David. Entonces tanto Joab como Amasa eran familiares. Pero sucede que el rey Saúl muere. Es decir, Amasa se queda sin jefe. Se murió el rey Saúl, Amasa no tiene jefe, entonces viene a ver a Joab, su primo, su familiar, que es ministro de defensa del rey David, le dice, pues dame chamba, ¿no? ¿Qué te parece si me uno contigo y pues dame chamba, ¿no? Me quedé sin chamba, se murió el rey Saúl. Lo estoy parafraseando, por supuesto. Y escuchen lo que pasa aquí en 2 de Samuel 29. Dice, y Joab le dice a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y Joab tomó a Amasa por la barba con la mano derecha para besarlo, pero Amasa no se protegió de la espada que estaba en la mano de Joab, y éste le dio en el vientre con ella y derramó sus entrañas por tierra sin herirlo de nuevo, y murió. Entonces Joab y Abisai su hermano siguieron tras Seba, hijo de Bicri. ¡Wow! Les acabo de decir que eran familiares. Entonces Amasa se queda sin trabajo, murió el rey Saúl. Amasa viene a ver a su primo Joab y le dice, oye, dame chamba. Entonces Joab lo saluda, lo agarra de la barba, lo jala para besarlo. Y puñalada trapera, ¿no? Puñalada que le saca todas las entrañas a su primo y lo mata. ¿Saben por qué? Porque tenía celos.
Joab pensó, este me viene a quitar la chamba. Este me viene a quitar el trabajo. Le tiene celos y lo mejor dice, es mejor que lo mate a que me cause. Imagínense el corazón de Joab. ¿Saben de qué me habla esto? De que tengamos mucho cuidado. La nobleza de Amasa se convirtió en torpeza. Era un hombre diestro. ¿Ustedes creen que como ministro de defensa él no sabía de armas? Por supuesto, pero la Biblia dice que él no se cuidó. Es decir, bajó la guardia porque dijo, pues es mi primo, ni modo que me haga algo. Pues sí, pues ¿qué crees? Él mismo te va a matar. Entonces él baja la guardia, su nobleza se convierte en torpeza y lo matan. Ten mucho cuidado que tu nobleza no se convierta en torpeza. ¿Qué quiere decir esto? Ten cuidado del abuso. Saben que tristemente hoy en día el abuso espiritual está en todos lados. Tratamos, mi esposa y yo, de orar y estar orando al Señor por mantener un liderazgo, ejercer una influencia positiva. Pero sé que hay muchos lugares, y no tengo que dar ni nombres ni apellidos, no, pero hay muchos lugares, no se trata de eso, pero hay muchos lugares donde hay un abuso espiritual, donde la gente es noble, pero su nobleza se convierte en torpeza. Están viendo que están abusando de la autoridad, están abusando de la influencia, y su nobleza se convierte en torpeza. Porque la gente dice, es que yo no pensé que me fueran a hacer eso. Si nadie lo piensa. Entonces, hagamos esto. Oren mucho por nosotros. Oren mucho por los líderes que Dios va a levantar en esta iglesia, porque no vamos a ser los únicos. Que el liderazgo que sea muy cuidado, sea muy saludable. Es algo que oramos constantemente mi esposa y yo, ejercer un liderazgo saludable. Sabe que por culpa de un mal liderazgo mucha gente deja de buscar a Dios. En su nobleza se entregó a Dios, pero alguien la lastimó. Su nobleza se convirtió en torpeza, la lastimaron. Como a Amasa, le sacaron las entrañas, murió. Y no quieren saber nada de la iglesia porque dicen, no, es que ahí en la iglesia de mi tía o de mi abuelita, ahí les quitaban el dinero, ahí les hablaban mal, ahí les decían esto. Un abuso, un abuso. Créanme que lo que estamos tratando de hacer es ejercer un liderazgo con influencia saludable, bíblicamente hablando. Ayúdenme por favor a orar, oren mucho por nosotros, porque no estoy exento, nadie está exento. Pero también oremos, si tú sabes de alguien, ora por esa persona. Si también sabes de alguien que está viviendo un abuso espiritual en su vida, que Dios le ayude antes de que muera espiritualmente. Sexta barba, la barba de Mefiboset. ¿Cuántos han escuchado de Mefiboset? Mefiboset, qué nombre. Mefiboset es uno de los familiares del rey Saúl. El rey Saúl tiene dentro de su linaje, dentro de su familia, un personaje muy peculiar que es Mefiboset. Mefiboset, cuando Saúl está perdiendo su reinado, la nana que cuida a Mefiboset sale corriendo para tratar de ocultarlo, y al tratar de ocultarlo se cae Mefiboset, se rompe las piernas. El chiste que Mefiboset no puede caminar, queda paralítico, minusválido para toda su vida. Sin embargo, un pacto que David hizo con la casa de Saúl, específicamente con Jonatán, es decir, que él iba a preservar e iba a ayudar a toda su familia. Entonces David siempre trató de ayudar a los familiares del rey Saúl. Entonces Mefiboset no es la excepción. Pero fíjense lo que hace Mefiboset. Dice 2 de Samuel 19:24. Dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió al encuentro del rey David, y no se había aseado los pies, ni recortado el bigote, en otras versiones dice la barba, ni lavado la ropa, desde el día en que el rey se marchó hasta el día que volvió en paz. Y sucedió que cuando vino de Jerusalén al encuentro de este rey, dijo, ¿por qué no fuiste conmigo, Mefiboset? Wow. ¿Sabe qué significa el nombre Mefiboset? Entre otros significados, la palabra Mefiboset o este nombre significa el avergonzado.
Y realmente eso es lo que era Mefiboset, una persona que se avergonzaba de su situación, física, porque al ser un paralítico, él se avergonzaba de eso. Y sucede que el rey quiere considerarlo, tenerlo a la mesa, quiere procurarlo, pero dice que desde que se marchó el rey David y cuando regresa el rey David, dice que él ni siquiera se había aseado. No se lavó los pies, no se lavó las manos. Dice que ni siquiera se había recortado la barba o el bigote. Y el rey David le pregunta: ¿por qué no te fuiste conmigo? ¿Qué pasó contigo, Mefiboset? Qué gran aplicación aquí. ¿Sabe por qué? La barba de Mefiboset me habla de no querer crecimiento, de no querer desarrollarme. ¿Sabes? Dios te ha dado a ti capacidades, talentos, y los dones que Dios te ha dado no los quieres usar. Te avergüenzas de usarlos. No los desarrollas. Entonces Mefiboset se avergüenza de lo que Dios le ha dado. La situación que él estaba viviendo era permisión de Dios, pero Dios lo quería usar, Dios lo quería considerar, el rey lo quería considerar, pero él dice: no, déjame. Ni se bañaba el mugroso. Y le dice el rey: ¿por qué no te vas conmigo? ¿Por qué no fuiste conmigo? Mefiboset no quería. No quiere crecer, no quiere desarrollarse, no quiere usar lo que Dios le ha dado. Ese es Mefiboset. Y saben que me da mucha tristeza, pero este es un síndrome que muchas veces está dentro de la iglesia. Personas que tienen grandes talentos, grandes dones que Dios les ha dado. Quizá no son muchos dones, muchos talentos, pero Dios te ha dado. Y de eso que Dios te dio, Dios te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? No lo usé. No lo usé. Y saben que Dios va a hacer la misma pregunta que el rey David: ¿por qué no fuiste conmigo? ¿Por qué no viniste conmigo? Insisto, esta pandemia ha traído un desarrollo de este síndrome de gente que está apática a buscar de Dios, apática a buscar, a servirle. No quieren comprometerse, no quieren entregar su vida. La pandemia les está cobrando una factura muy grande. Y al igual que Mefiboset, no quieren saber nada. Y Dios te dice: ¿pero por qué no vas conmigo? No. Siempre hay un pretexto, siempre hay una excusa, siempre hay un porqué. Es que si la iglesia, es que si los miembros le han perdido un interés, hay una apatía, hay un enfriamiento. Y lo que decía yo hace un momentito en la oración, piensan que le hacen un favor a Dios al venir a la iglesia, como diciendo: ya vine. Dios santo. El favor nos lo hace Dios a nosotros al darnos la oportunidad de conocerle, al darle la oportunidad de experimentarle. No te avergüences de lo que Dios te está diciendo. Él te quiere considerar. No te avergüences. No te avergüences. Esta es la barba de Mefiboset, de personas que tienen dones, tienen talentos, pero de no usarlos se atrofian. Se atrofian, no se desarrollan. Mi amigo, si estás en Colectivo 7, queremos decirte que queremos que crezcas, que te desarrolles, que sirvas a Dios, que te involucres. Esta es la comunidad de fe, el sistema de apoyo que tú requieres para poder crecer. Lo necesitas. Y crecer no se da sentándote en la misma silla cada domingo. El crecer requiere que te involucres. Crecer implica que uses lo que Dios te ha dado. Hay muchas cosas que tú sabes hacer que otros no saben. Hay muchos dones, hay muchos talentos, características en ti específicas que Dios puso y que Dios puso a propósito, porque son para que pueda crecer su reino. Y no vamos a crecer en esa área hasta que tú decidas entrar y meter las manos. Termino con esta. Pónganse de pie, por favor. La barba de Jesús, por supuesto, nuestro bendito Salvador, Yeshua. Isaías capítulo 50, versículo 6 nos habla de la barba de nuestro bendito Maestro. $56 de Isaías dice:
No opuse resistencia a los que me golpeaban la espalda. Dejé que me arrancaran la barba. Les puse la cara a los que me insultaban y escupían. ¿Qué nos quiere decir esto? Yeshua se dejó arrancar su barba para que tú no te dejes arrancar tu barba. Yeshua perdió su barba, se dejó insultar, se dejó escupir y se dejó mesar su barba. Los que tienen barba saben lo que duele que alguien te dé un jaloncito en la barba. ¿Has sentido ese jaloncito? Dígame, la otra vez una bebita traviesa por ahí me dio un jalón de barba y me acordé que por cierto me está viendo. ¿Cómo duele? ¿Por qué razón el rostro de Jesús se desfiguró? No crean que le fueron jalando un pelito, otro pelito, no, agarraron y yo no me imagino ese dolor. Yo no me imagino ese dolor. Por eso el rostro se le desfiguró. ¿Por qué permitir eso? Porque dice, yo me despojo de mi barba, pero yo no quiero que tú seas despojado de tu barba, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu madurez, que nadie te despoje. ¿Saben que Yeshua fungió con todas estas facetas que acabo de mencionar? Él cumplió la faceta de sacerdote. Al entrar al lugar santísimo, dice el libro de Hebreos, Él cumplió esa faceta de sacerdote. Él cumple esa faceta como rey. Él es nuestro rey eterno. Él cumple la faceta como profeta también. Dice, cuando encontró la samaritana fue a decirle a todos sus familiares, vengan a ver porque he encontrado a alguien que es profeta. Lo consideraban un profeta, Yeshua era un profeta. También cumplió con esa faceta como príncipe. Así como Mefiboset, que era príncipe de Saúl, también Yeshua es príncipe, el príncipe de paz. Él cumple con todas estas facetas respecto a la sabiduría. Y él dice, me dejo despojar de esto, pero que tú no seas despojado de tu barba. Número 1, cuida la armonía. Cuida la unidad, cuídala. Es algo sagrado, es algo importante en tu casa, en tu iglesia. Cuida la armonía. Sé tú un factor que aporte a la armonía, no que aporte a estar peleando o a estar divididos. No seas así. Número 2, deja pasar la ofensa. Deja pasar la ofensa. No te enganches a la primera. No busques confrontar. Deja pasar la ofensa. Esto es sabiduría. Número 3, haz caso a la advertencia. Si Dios te está advirtiendo de algo, si lo que te he dicho te sirve de advertencia, tómalo a consideración, ponlo en práctica. Advertencia. Que no te entre por un oído y te salga por el otro. No te conviertas en un oidor olvidadizo. Advertencias son para tomarse en cuenta. Número 4, ayuda a otros a levantarse. Si sabes de alguien que necesita que tú le vayas a ayudar, no vayas a pisarlo. Al contrario, ve a levantarlo, apóyalo, motívalo. Número 5, sé noble, pero sé listo. Que tu nobleza no se convierta en torpeza. Y número 6, desarrolla lo que Dios te dio. Desarrolla lo que Dios te dio. Hola Colectivo 7, no puedes perderte nuestra nueva serie Mishkan. A partir de ahora podrás ver y escuchar la prédica completa todos los miércoles en punto de las 7 de la noche. Recuerda que estará disponible en Spotify.